Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al vídeo de visión semanal de Serenity Markets. Última semana de agosto, todavía medio de vacaciones, pero ya se van acabando. Sobre todo en Wall Street se acaban teóricamente después del lunes que viene, que es festivo debido a que allí es el día del trabajo. No obstante, en este vídeo vamos a comentar qué tenemos para esta semana, porque tenemos dos platos muy fuertes. Miércoles por la noche, resultados de Nvidia, justo tras el cierre de sesión. Y el viernes conoceremos el deflactor de inflación. Sí, ese dato que importa tanto a los miembros de la Reserva Federal. Antes de comentar un poquito la situación del mercado y un poco qué tenemos que tener en cuenta, voy a comentar un poco de estos últimos titulares, ya que hoy martes están sonando mucho en Europa y creo que son también muy importantes. Fíjense. El diferencial de riesgo a 10 años entre la deuda francesa y la deuda alemana se ha ampliado hasta casi 80 puntos básicos después de que el primer ministro francés convocara un voto de confianza para el 8 de septiembre. Estamos viendo que no solo en Francia, sino en toda Europa, los rendimientos de los bonos se están disparando. También en Reino Unido, también la tensión viene desde primera hora, no solo hoy, sino que ya llevando unos cuantos meses desde Japón. Los rendimientos japoneses también están cotizando en máximos recientes, sobre todo a largo plazo. Hay varios motivos detrás de lo que está ocurriendo. En primer lugar, pues que no hay una gran demanda de esta deuda a largo plazo porque la oferta es cada vez mayor. Uno de los factores que más influyen dentro de los rendimientos de deuda a largo plazo no es los tipos de interés como la gente piensa, sino que entra en juego expectativas de inflación, expectativas de crecimiento y especialmente esta situación del déficit. Si hay una mayor oferta de deuda, pues sí que es cierto que es una presión a la baja para el precio y al alza para los rendimientos. Por tanto, habrá que vigilar esto porque en Francia ahora se suma que no estaba teniendo un buen comportamiento económico y se suma también esta incertidumbre política. También en Alemania no es que estén muy exentos de esta incertidumbre política, pero bueno, ahora mismo el foco estaría más bien por el lado francés. Sin duda, rendimientos de los bonos hay que vigilarlos, sobre todo por el lado japonés, pero también se está trasladando al resto de rendimientos globales. Si nos vamos a comentar un poquito más de mercado, ¿qué ocurrió el viernes pasado? Que hubo un movimiento clave y es que Jerome Powell por primera vez en mucho tiempo dejó caer que la Reserva Federal puede volver a bajar los tipos de interés. Esto es algo que el mercado esperaba con ansias y que evidentemente reaccionó muy bien tras ello. ¿Qué hacen los mercados históricamente después del inicio de un ciclo de bajadas de tipos? Bueno, pues hay dos puntos muy diferenciados. Fíjense que aquí en azul oscuro tenemos la media, azul clarito lo que ocurre cuando no hay recesión y en gris lo que ocurre cuando hay recesión. Cuando la Reserva Federal baja los tipos de interés y existe riesgo de recesión, el mercado no tiende a comportarse muy bien, ya que aunque eso es positivo para pequeñas y medianas compañías y sectores que dependan tanto del crédito, sí que es cierto que una recesión se los podría llevar por delante. Por tanto, no es una muy buena noticia. Ahora, si bajan los tipos de interés y no hay recesión, pues sí que es cierto que históricamente el mercado tiende a comportarse mejor. ¿Qué va a ocurrir en este momento? Pues hombre, nadie sabe cuándo puede ocurrir una recesión, pero sí que es cierto que tenemos indicadores adelantados. ¿Cuáles son los indicadores adelantados que podemos seguir? Bueno, pues especialmente podemos seguir datos de PMI, que se conocen prácticamente cada mes, ya no solo los oficiales, sino también los de segunda línea, como de las distintas reservas federales de Nueva York, Dallas, Filadelfia y demás. También podemos seguir algunos indicadores de sentimiento del consumo, que al final es el 60-70% del crecimiento económico estadounidense, como pueden ser ventas minoristas o incluso semanales. Podemos observar también el índice Readbook, que es un poco lo que nos muestra las ventas minoristas de forma más semanal, ¿no? También, por ejemplo, dentro del empleo, que siempre es un indicador muy rezagado, pero bueno, podemos observar datos de paro semanal y que ya estamos observando como la tendencia en los últimos meses no es muy positiva. Y si bien esto nos está indicando cierta desaceleración económica, cierta desaceleración del consumo, de momento no nos está mostrando nada
catastrofista, pero evidentemente habrá que seguirlo muy de cerca, ya que muy rápidamente se pueden estropear estos datos. Al final hay que tener un punto muy en cuenta a la hora de pensar si puede o no haber una recesión, y es que nunca antes el déficit fiscal estadounidense había sido tan elevado frente al Producto Interior Bruto desde o en un periodo en el que no hay crisis. Es decir, ahora mismo uno de cada $5 del ingreso personal estadounidense depende del lado estatal. Cada vez somos más dependientes del Estado y cada vez tenemos más esta ayuda. Por tanto, hay que pensar que si esto es tan elevado, es muy complicado que haya una recesión, es muy complicado que los ciudadanos se vean afectados cuando están ayudados o arropados de una forma tan grande por el lado estatal. Ahora, si este déficit, que ahora es del 6-7%, cae hasta el 3%, como era uno de los objetivos de la administración, pues oye, ahí sí que es cierto que podría ser un riesgo que se sume a todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Más cosillas, fíjense, el viernes se negociaron 47,3 millones de opciones call, el segundo mayor volumen de la historia. Los volúmenes de opciones están siendo muy elevados este mes de agosto. El mes de agosto históricamente ha sido para esto, ya que aprovechan los operadores que hay una baja liquidez y que por tanto con menores órdenes o con órdenes más pequeñas se pueden mover más el mercado. Y fíjense que ya van 2 semanas de los 7 magníficos comportándose mejor que el resto. Fíjense que la semana pasada no fue así al completo, sí lo fue el viernes, de ahí que haya 2 sesiones, pero la semana pasada fue el resto de valores los que tuvieron un mejor comportamiento, aunque ayer ya volvimos un poco a esta normalidad y fue un cierre bastante feo, aunque el S&P 500 apenas perdió un 0,4%, sí que es cierto que fue salvado por los 7 magníficos y que si no lo habríamos visto un poquito más débil. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, pues después de la caída de volatilidad de Jackson Hole que ayudó tanto al mercado, esta semana tenemos los resultados de Nvidia, que están generando también bastante ansiedad a los inversores y se están pagando unas primas para cubrirse. Fíjense, uno de los puntos claves los podríamos encontrar por el lado de la volatilidad como catalizador, tanto al alza como a la baja, como ya ocurrió el viernes. La estimación combinada del posicionamiento de los sistemáticos de control de volatilidad de Tier 1 Alpha retrocedió ligeramente desde los máximos del año, pero aquí podemos observar que siguen los niveles máximos de los últimos 5 años. En este sentido, por primera vez desde el segundo trimestre estamos cada vez más preocupados por el posicionamiento sistemático, especialmente dentro del espacio de control de volatilidad. A principios de esta semana, la volatilidad realizada un mes superó ligeramente a la de 3 meses, lo que constituye una señal estructural clave que seguimos como advertencia temprana de un posible desapalancamiento sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Pues fíjense, aquí lo detallan bien. Dado que los niveles de volatilidad realizada parten de una base tan baja, no se necesitaría demasiada volatilidad para desencadenar una ola de ventas mecánicas. En un movimiento de aproximadamente el 2% del S&P 500 es capaz de provocar hasta aproximadamente 35.000 millones de dólares de requisitos de ventas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el posicionamiento de los fondos sistemáticos, en este caso el control de volatilidad, es muy elevado y que a nada que repunte la volatilidad podrían dispararse las liquidaciones, podría haber mayores ventas. ¿Cuál es el catalizador que puede provocar esto? Bueno, pues tenemos dos esta semana, datos de Nvidia y datos de deflactor de la inflación. Si observamos el perfil gamma Nvidia, antes de las ganancias, los distribuidores parecen tener posiciones largas en gamma, en la mayor parte en el rango de un movimiento implícito del 5,9%, y el precio actual de $178 se encuentra en medio de una gamma positiva general. Sin embargo, la desviación de volatilidad de Nvidia cuenta una historia más defensiva. Básicamente los operadores están pagando una prima mucho mayor por la protección a baja antes de las ganancias, es decir, se están tratando de proteger. Por tanto, podría ocurrir un poco como ocurrió el viernes. Si los resultados de Nvidia no asustan al mercado, los datos de inflación tampoco, podríamos observar que estas primas de volatilidad caen y volver un poco a esa baja volatilidad que podría ayudar al mercado, que podría ofrecer cierto sostén, como ocurrió el viernes. Sin duda, uno de los puntos clave en el índice general son los 6.400. Hemos visto que hay mucho posicionamiento. Cuidadito si se pierde y cuidadito si repunta la volatilidad porque unos resultados no gusten, porque ahí sí que es cierto que las liquidaciones podrían ser mayores. Más allá de los resultados de Nvidia y el PC estadounidense que conoceremos el viernes, tenemos como cada jueves datos de paro semanal, que será importante revisarlos, datos también de segunda lectura de Producto Interior Bruto y algunos datos secundarios
durante la semana. Datos de inflación también en diversas regiones de la eurozona. Así que nada, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacednos algún like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Chao.